paz y bendiciones para todos mis hermanos en el mundo entero. Lleno de gratitud, estoy aquí nuevamente para continuar con esta serie de parábolas sobre el reino de los cielos. Doy gracias a todos aquellos que se han suscrito al canal. La familia de Libres por la Verdad poco a poco va creciendo, como siempre, por la gracia y por la bendición de Dios Todopoderoso. Tenemos esta inmensa bendición de estar conectados en línea y de poder compartir juntos las escrituras. Quiero agradecer también a aquellos que ya generosamente han puesto su mano y han ofrendado y están orando por el próximo viaje misionero hacia el Caribe, hacia la isla más linda del mundo, como yo le llamo. Y continúen porque el próximo mes estaremos allí. Sin más, vamos a adentrarnos en el estudio de la parábola que nos corresponde hoy. Vamos a estar hablando de una parábola que está en Mateo capítulo 25 del versículo 14 hasta el versículo 30. Vamos a ver qué dice la escritura. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otros 2,000 y a otros solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. ¿Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y désenlas al que tiene las 10,000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esta parábola es conocida como la parábola de los talentos, porque aquí, donde esta traducción, la Nueva Versión Internacional, pone 5,000 monedas de oro. Aquí hay una nota que dice 5,000 monedas de oro, literalmente 5 talentos. La palabra que se usa aquí en otras traducciones es la palabra talento. ¿Qué vamos a aprender hoy de esta parábola? El trasfondo de la parábola, como siempre, es muy importante. Esta parábola continúa la misma temática de enseñanza que la anterior, que comenzó en Mateo 25. Y como les decía, es más conocida como la parábola de los talentos. Pero como nuestro estudio está basado en el reino de los cielos, no en las tradiciones, la hemos llamado de la forma en que el reino está comparado en la parábola. Y dice en el versículo 14, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Porque es importante entender el contexto, porque desde la división actual de los capítulos y versículos, que ya les he comentado que fue establecida en el siglo XIII, cuando se escribió esto era una carta, era un libro, no era
no tenía divisiones de capítulos y versículos. Por lo tanto, el contexto de lo que se está exponiendo, de lo que se está narrando, es de suma importancia para tener una interpretación adecuada, sobre todo que nos lleve a una aplicación correcta en nuestros días. Así que yo les recomiendo que estas parábolas del capítulo 25 la mire a la luz de Mateo 23, Mateo 24, cuando vimos que le hacen unas preguntas muy importantes. Y después Mateo 25 es la continuidad natural de lo que estaba sucediendo en ese día. En ese contexto, él dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Así que el centro o la comparación de la parábola no son los talentos, sino es el hombre que llamó a sus siervos y le entregó los talentos. También es muy semejante a otra parábola que está registrada en el Evangelio según Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 27, que se los dejo de tarea. Recuerde que desde comenzamos esta serie de parábolas, el compromiso es que usted va a estudiar conmigo, que vamos a hacerlo juntos. Por lo tanto, siempre hay tareas, siempre hay versículos para revisar, para que usted pueda recibir la mayor bendición de lo que estamos haciendo. Si se conforma solamente con lo que yo le comparto acá, que trato de no pasarme de una hora, entonces no está recibiendo toda la bendición que esto encierra. Así que recuerde de participar. Esa parábola de Lucas 19 es conocida como la parábola de las 10 minas, la cual también está conectada con el reino de Dios. Hay quien se inclina por decir que es la misma, lo que Lucas usó un término y Mateo empleó otro. Pero hay elementos importantes que dejan ver que aunque son enseñanzas muy similares, se puede concluir que son dos relatos distintos. Eso se los dejo de tarea, revisar Lucas y vea qué diferencia clara se establece entre el pasaje de Lucas 19 y de Mateo 25 a partir del versículo 14. La entrega de talentos en el reino es lo que se está tratando de enseñar acá. Se está haciendo una parábola y a través de esa parábola, que nos sirve de analogía, nosotros debemos sacar las conclusiones, extraer el condimento de lo que el Señor Jesús está enseñando, sobre todo para nuestros días, en nuestros días donde hay tantos que dicen que las palabras de Jesús en Mateo 24 y 25 no son para nosotros, sino son solamente para los judíos. Aprovecho acá para recordarle, ore por Israel, sobre todo en este momento tan difícil. Recuerde, ore por Israel. La historia de la parábola nos sirve para entender lo que sucederá en la manifestación final del reino de los cielos. Por eso dice, el reino será como. Pero también nos explica por qué tendrá lugar de esta forma, y es aquí donde nosotros debemos centrar nuestra atención. Es lo que está a nuestro alcance para trabajar en nuestro destino final hasta ese día. La cosecha comienza siempre con una siembra. Es decir, que el resultado que nuestras vidas experimentarán en aquel día, en la manifestación del reino, comienza con lo que tú y yo estamos sembrando hoy en nuestros corazones, con lo que estamos haciendo, con la palabra de Dios, que es como una semilla que pretende entrar en buena tierra y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En este caso, el rey del reino coloca a sus siervos a cargo de sus bienes. Los bienes son del Señor y nos da esa responsabilidad hasta su regreso, así como el amo de la parábola lo hizo con los suyos antes de salir de viaje. A cada uno se le entregaron talentos, como leímos en el versículo 15. Eso fue hecho conforme a la capacidad de los receptores, es decir, conforme a la capacidad de cada siervo, así les fue entregado talentos. El Señor no le entrega a nadie más de aquello que puedan sobrellevar. Al mismo tiempo, el Señor no nos otorga nada para lo que no estemos capacitados para administrar y cumplir con sus propósitos. Hay dos pasajes en 1 Corintios que quiero que compartamos junto acá. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 y 1 Corintios capítulo 12 versículo 7. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Vea que este planteamiento de que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos aguantar está basado en la fidelidad de Dios. No está basado en la fe del ser humano, no está basado en nuestras obras, ni en nuestra bondad, ni en nuestra inteligencia, sino en la fidelidad de Dios. Ese es el sello de este principio. Para el capítulo más adelante, en el versículo 7 de 1 Corintios 12 dice:
a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Como la conocida Reina Valera dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Fíjense que aquí está, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu de Dios para provecho, es decir, para el bienestar, la bendición de aquellos que rodean a los que han recibido esta manifestación del Espíritu. La distribución fue realizada entonces basada en la soberanía del Señor y conforme al potencial de cada siervo. Así que Dios tiene especial cuidado y conocimiento exacto de lo que se distribuye en su glorioso reino, atendiendo también a que cada uno reciba. Los talentos en la parábola representan las oportunidades, bendiciones, bienes y habilidades que el Señor otorga en su reino, y en lo que vayamos estudiando nos vamos a dar cuenta. Y sobre todo cuando usted compara esta parábola con la de las 10 minas, se va a dar cuenta que precisamente en el contenido es donde se establece la diferencia. Los talentos representan estas cosas y la capacidad de cada uno, porque dice que fue dado a cada uno según su capacidad. Habla del poder, la fuerza, las facultades que poseemos los siervos del Señor para administrar estos talentos, estas oportunidades, estas bendiciones, estos bienes. Los siervos deben tener algo muy importante en mente. Estos talentos son de su Señor. El Rey nos los confía para que los administremos. Y esto es un gran privilegio, esto es un voto de confianza fenomenal. Pero son suyos, son del Señor. Estos talentos, estas oportunidades, estas bendiciones, estas gracias, responden a los propósitos de aquel a quien les pertenecen. Y solamente basado en estos propósitos es que pueden ser exitosamente empleados. Su distribución, la distribución de los talentos, fue diferente en cuanto a su cantidad, pero fue similar en cuanto a su calidad, en cuanto a la proporción y en cuanto a propósito. ¿Qué representa esto? Por ejemplo, fueron entregados 5, 2, 1 talento. Eso es la cantidad. Usted ve que hay una diferencia. Pero todos recibieron al 100% atendiendo a la capacidad que posee, es decir, a cada uno según su capacidad. La capacidad de uno era de administrar 5, la capacidad de otro era de administrar solamente 2 y otro tenía la capacidad solamente para administrar 1 talento. Es decir, que 100% basado en las capacidades, aunque hay diferencia en la cantidad de talentos entregados. De ahí que la eficacia del servicio al reino de Dios, amados, no se mide en cuanto a la cantidad del fruto, sino atendiendo a la fidelidad con la que cada quien ha obrado en conformidad a aquello que se le ha entregado, a los talentos, a las capacidades, a las habilidades. Si usted tiene talento para bendecir, servir, cuidar de 10 personas y usted lo hace bien, conforme a esa fidelidad será evaluado en el reino de los cielos, aunque hay otra gente que tiene la capacidad para administrar 1000 personas. Por lo tanto, esta primera aplicación que quiero que saquemos acá, el enfoque, el éxito, la productividad en el reino de Dios no se mide a nivel de cantidades, sino se mide a nivel de fidelidad. La actitud de los siervos es lo que el Señor resalta, lo que Él usa para ministrar nuestras vidas, para ministrar las vidas de aquellos primeros discípulos que le escucharon. Vamos a analizar. Impulsados por la confianza y el potencial que el amo había puesto en sus manos, los 2 primeros siervos salieron enseguida y negociaron sus talentos. Su resultado fue la multiplicación de estos, de modo que fueron productivos. El tercer siervo, en cambio, fue y cavó en la tierra y escondió o enterró el talento que su señor le había confiado. Este no se molestó en cumplir la tarea que se le había confiado. Y la historia nos demuestra que fue a causa de su negligencia y negligencia injustificada. Después de mucho tiempo, el Señor regresa. La terminología usada por el Señor acá en los manuscritos de este texto denota una larga espera. Y que tantos años pasen hasta su regreso confirma la veracidad del mensaje que Jesús nos está dando. Algunos hemos visto que tienen por tardanza el regreso del Rey de Reyes, pero no tardará, sino que conforme a su plan así será.
Esta parábola entonces nos reitera la necesidad de estar siempre preparados. Por eso hablamos al principio del contexto de la parábola, el final de Mateo 24, el principio de Mateo 25, la continuidad a partir del versículo 14, todos señalan en la misma dirección. Hay que estar preparado porque no se sabe ni el día ni la hora. Y al usar estas parábolas para describirnos lo que va a suceder, es por el hecho de que Él quiere que nosotros entendamos la necesidad. Es imperativo que tú y yo estemos preparados para ese gran día. De modo que cuando el Rey de Reyes haga su aparición, no tengamos nada de qué avergonzarnos. Cuando el amo de aquellos siervos regresó, ajustó cuentas con aquellos a los cuales les confió sus bienes. De los dos primeros siervos, el amo, el Señor, comprobó que en primer lugar rindieron ganancias al doble del equivalente que se les había entregado. Uno de 5 pasó a 10 y otro de 2 pasó a 4. Y segundo, los talentos y la totalidad de sus ganancias fueron entregadas al Señor. Por lo tanto, fueron evaluados de la siguiente manera. Siervo bueno. A los dos primeros se les dijo siervo bueno. ¿Qué significa siervo bueno? Que son de buena naturaleza, que son fructíferos, que son de correcto proceder, son correctos en su proceder. Desde el punto de vista espiritual, la frase bueno, cuando se describe a alguien como bueno, se está hablando de alguien que está preparado y dispuesto a recibir la palabra de Dios y que se alista a producir frutos. Es decir, alguien que escucha con la debida atención para luego poner en práctica, para luego modificar su comportamiento en conformidad a aquello que ha escuchado. Eso es lo que se describe bueno dentro del reino de Dios, porque ser bueno describe propósito, como vamos a seguir estudiando acá en esta parábola. Por lo tanto, la evaluación continúa diciendo siervo fiel. Fiel es alguien que es digno de confianza, alguien que es seguro, que es verdadero, alguien que es fidedigno. El veredicto para estos dos siervos buenos y fieles fue, en primer lugar, en lo mucho te pondré. ¿Por qué? Porque en lo poco fueron fieles. Al comportarse debidamente con las oportunidades recibidas, se generan otras nuevas oportunidades. Parte de la recompensa es el recibimiento de más talentos, lo que implica más capacidades, más bendiciones, más habilidades, más oportunidades. Aquí hay un crecimiento, aunque en cantidad uno de 5 pasó a 10 y otro de 2 a 4, en cuanto a nivel de fidelidad, los dos crecieron al 100%. Y aún así, eso el Señor le describe como poco y lo introduce en mucho. Ser fieles a lo que Dios nos entrega es como una siembra. Te conoce el principio de que todo lo que el hombre sembrar, eso mismo recogerá. El que siembra escasamente recoge, y el que siembra abundantemente, pues abundantemente recoge. Y esto es un principio para todas las capacidades, habilidades, bendiciones de la vida. Hay quien solamente lo usa en asuntos financieros, pero no se trata exclusivamente de eso. Todo lo que Dios entrega contiene un principio de multiplicación, y es nuestra responsabilidad creer en ese principio, ponerlo a funcionar, es decir, aplicar ese principio y hacerlo de la manera debida para la gloria del dueño de los talentos y aquel que estableció el principio. El veredicto para ellos también contiene esta segunda frase: entra en el gozo de tu Señor, en la alegría de tu Señor. Ellos fueron invitados a entrar en el gozo de su Señor. Este gozo en el reino es lo que nos fortalece. Es una alegría plena en el Señor. Usted puede revisar Juan 15:11 también de tarea. Pero el tercer siervo, con este siervo el Señor comprobó que, en primer lugar, malgastó el talento entregado. No lo hizo comprando cosas indebidas. No fue que usó el talento y lo vendió y se puso a negociar y hacer cosas fuera de propósito, sino lo malgastó dejando de darle al talento el uso para el cual se lo habían entregado. Y esto nos confirma algo muy importante que debemos entender en el reino de Dios. Esto nos confirma que pecado, la descripción de pecado, no es solamente hacer algo mal hecho, sino pecado es también el saber hacer algo bueno y no hacerlo. Y quiero que lo comprobemos en la escritura en Santiago capítulo 4 versículo 17. Vamos a leer del versículo 16 para tener un poquitico de la frase entera. Dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Otra traducción dice: así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. La Biblia de las Américas dice: aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es pecado. La Dios habla hoy, dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. La traducción al castellano de la Peshitta aramea dice, y el que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. Y vea que todas estas traducciones hablan a nivel de propósito, no solamente hacer algo bueno o hacer el bien, sino hacer algo bueno, que sea de provecho, algo que sea conforme al propósito. Yo recuerdo una experiencia que tuvo mi hijo en su adolescencia. Estaba preparándose lo habían invitado a una iglesia y el tema era pecado. Y juntos nos pusimos a estudiar y llegamos a la conclusión, bíblicamente fundados, que pecado se puede definir en dos frases. Uno, cuando uno hace aquello que Dios dice que no haga. Y segundo, cuando uno no hace aquello que Dios dice que hay que hacer. Esa es una definición fácil de lo que es pecado. Cuando mi hijo presentó esto en la congregación que lo invitaron, pues el líder tristemente no aceptó esa definición y tampoco se lo pudo mostrar bíblicamente a mi hijo. Entonces estuvimos conversando y juntos revisamos y profundizamos y nos mantuvimos firmes en esta conclusión. Amados, esto es simple. Por eso hay mandamientos que son mandamientos de hacer. Esto es lo que has que hacer. Y hay mandamientos que son prohibiciones. Esto es lo que no puedes hacer. Y así se resume todo lo que es pecado. Hay varias palabras bíblicas para definir pecado, tanto el hebreo como el griego, que no vamos a entrar en esto ahora. Pero la parábola aquí nos enseña que teniendo cosas de Dios y sabiendo lo que hay que hacer con ellas y no hacerlo, nos es contado como pecado. Sigamos estudiando. Del tercer siervo, también su amo comprobó que tenía un conocimiento muy equivocado de su señor. Y dicho conocimiento distorsionado de su amo lo condujo a un comportamiento inadecuado. Repite esta frase, un conocimiento inadecuado. Vamos a aplicarlo ahora al Señor. Un conocimiento inadecuado de quién es Dios y de su voluntad nos conducirá siempre a un comportamiento inadecuado porque será fuera del propósito de su voluntad. Este pasaje de Oseas capítulo 4 versículos 5 y 6 es muy conocido, pero vamos a ir a la escritura. Vamos a usar el tiempo revisando la escritura. Has tropezado de día y también el profeta de tu pueblo tropieza de noche y tu madre ha callado. Mi pueblo no avanza porque no tiene entendimiento. Por cuanto menospreciaste el entendimiento, yo también te excluiré del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. La Biblia de las Américas, versículo 6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y aquí hay una nota que también tiene Isaías capítulo 5, versículo 13, que hablando del exilio del reino de Judá, pues es la misma causa. Reina Valera del 60. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nueva versión internacional. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Aquí hay importante el desprecio del conocimiento. El desprecio de la importancia del buen conocimiento de Dios y su voluntad conduce a destrucción, a cosas negativas. En realidad, este siervo intentó justificar su comportamiento. En otras palabras, culpó a su señor, ya que, conforme a su argumentación, si su señor fuera de otra manera, entonces como siervo, él se vería más inspirado a actuar y menos temeroso. Pero sabemos que esa justificación no fue válida ante su Señor, porque su comportamiento nos demuestra lo siguiente, que no amaba realmente a su Señor. ¿Por qué? Porque no decidió asumir riesgos para cumplir con su voluntad. Así dijo el Señor, el que me ama, obedece mi palabra. Segundo, no entendía su propósito ni su voluntad. No entendía el propósito por el cual su Señor, antes de salir de viaje, le asignó a él ese talento. Tercero, no entendió su mayordomía, no entendió qué era lo que se esperaba de él, no entendió qué hacer con las capacidades que ya tenía. Y cuarto, despreció la confianza que pusieron en él. Y tal vez acá en lo que usted estudia puede encontrar más razones y lo pone aquí en los comentarios para seguir estudiando juntos. Me bendeciría mucho. Todas estas actitudes del corazón de este tercer siervo le impidieron aceptar desafíos. ¿Por qué? Porque estos desafíos conllevan riesgos. Y de esta forma de pensar, él se vio impedido para cumplir con la tarea que se le había asignado. Por lo tanto,
Este siervo fue evaluado como, en primer lugar, siervo malo. ¿Qué significa que el siervo es malo? Es de naturaleza malvada, perversa y pecaminosa. Es lo que la palabra griega empleada para traducir este término significa. De naturaleza perversa, fíjese, que esconder el talento, no asumir la responsabilidad, no tener en cuenta la confianza que se le entregó, para Dios es algo malo. Segundo, siervo negligente. En otras traducciones tiene perezoso, que significa alguien sin mérito alguno, alguien que se deja vencer muy fácil por las incomodidades, alguien que es titubeante, que no pasan del querer al actuar. Malo por no cumplir con la voluntad de su Señor. Malo por justificar su comportamiento culpando el carácter de su amo en lugar de reconocer su irresponsabilidad. Negligente por no querer actuar en favor de su Señor participando del propósito que se le confió. El Señor reveló la naturaleza interior de este siervo infiel, sus verdaderos pensamientos e intenciones. El Señor desbarató con su respuesta todas las baratas argumentaciones que usó aquel siervo para justificar su incorrecto proceder. El veredicto sobre este siervo fue claro: quítenle el talento y déselo a otro. Recuerde que talento representa oportunidades, bendiciones, etc. La infidelidad y la maldad y la negligencia provocan que perdamos oportunidades que el Señor nos da. Usted ve que estamos pasando de la extracción del significado de la parábola a las aplicaciones en nuestros días. La infidelidad provoca que perdamos oportunidades que el Señor nos da dentro de su reino. Y esas oportunidades, así como aquel siervo se le dijo, quítale el talento y dénselo al que tiene 10, así las oportunidades que nosotros no sabemos aprovechar son quitadas y entregadas a otros siervos que sí las saben valorar. La negligencia, escucha este principio, la negligencia y la pereza nunca nos conducirán a cosas buenas. Mire cómo la escritura lo describe acá en Proverbios capítulo 26, versículo del 12 al 16. ¿Te has fijado en quien se cree muy sabio? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Dice el perezoso, hay una fiera en el camino, por las calles un león anda suelto. Sobre sus goznes gira la puerta, sobre la cama el perezoso. El perezoso mete la mano en el plato, pero le pesa llevarse el bocado a la boca. El perezoso se cree más sabio que 7 sabios que saben responder. Estos proverbios llenos de tanta sabiduría describen al perezoso, al vago, de manera impresionante. ¿Qué podemos aplicar de esta parábola? En primer lugar, en el reino de los cielos se vive por y para propósitos. En el reino de Dios no se vive por casualidad, no se vive por experimento, se vive por y para propósitos. El encargo de los bienes del rey a su siervo responde a este principio. Todas las oportunidades, habilidades, capacidades, bendiciones, bienes, etc. son para ponerlos en función del propósito del soberano Dios. No son para otra cosa. No son para especular, no son para mostrarle a los demás que somos mejores ni que tenemos más. No, son para ponerlos en función del propósito. Para guardar los talentos se podía usar otras variantes más seguras, variantes que acarrean menos riesgos, pero al entregarlas a sus siervos se destaca que la voluntad del rey es que estos talentos, estas oportunidades, habilidades, bendiciones sean administradas por sus siervos. En la parábola le dice, si tú dices que soy así, no deberías haber llevado el talento a un banco. Es decir, que para guardar los talentos hay otras posibilidades que son más seguras y menos riesgo, aunque bueno, los bancos hoy en día, bueno, esto confirma que la voluntad de Dios soberano es que tú y yo administremos su gracia. Y nos lleva esto al segundo principio. La identidad de los verdaderos ciudadanos del reino se confirma por una vida fructífera. Los discípulos del Mesías hemos sido llamados a ser fieles administradores de la gracia de su Padre. Así lo pone Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente
la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios, y el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vea que se describe aquí la entrega de dones espirituales basados en propósito. Dice, cada uno, nuevamente, cada uno ha recibido talentos, ha recibido capacidades, habilidades, oportunidades. ¿Para qué se le entregó? Para que lo ponga al servicio de los demás. Este es el propósito. La multiplicación de estas cosas tiene que ver con el uso que demos nosotros para el bien de los demás, para bendición de otros. Dice que administre y lo ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Y al hacerlo así se describe como administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Esto coincide con lo que vimos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Aquí es donde está el actuar con fidelidad conforme al propósito de Dios. Lo que se nos entrega es para usarlo en el beneficio de los demás, y es de esta forma que luego podremos ser descritos como fieles administradores de la gracia que Dios nos dio. Espero que este principio después de esta parábola quede bien claro. Consecuentemente, todos estos talentos que se nos han confiado son un medio para confirmar que verdaderamente somos discípulos de Cristo y ciudadanos del reino de los cielos. Véase, nos da la capacidad, nos da los talentos, la oportunidad para multiplicarlo, y al darnos estas cosas nos ayuda a demostrar que somos realmente quien decimos ser. Bendito sea su nombre por siempre. Será al final de esta era, conforme a lo que la parábola nos está enseñando, que nuestra identidad quedará finalmente confirmada, pero será mediante un juicio. Ahora nosotros podemos decir que somos, que hacemos, y podemos hacer un montón de cosas y llorar y demostrar y decir. Será al final que la fidelidad de cada quien será probada y al mismo tiempo confirmada por mediación de un juicio. Según Romanos capítulo 2, versículos 6 al 11, entendemos que así sucederá. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente, y también los gentiles. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. ¿Por qué? Porque con Dios no hay favoritismo. Como dice la Reina Valera, Dios no hace acepción de personas. Es importante aclarar acá que Pablo no está diciendo que seremos salvos por nuestras obras. Lo que Pablo está diciendo es que nuestras obras serán las que confirmen nuestra salvación, las que confirmarán que somos aquellos que hemos dicho ser. ¿Por qué? Porque buscando perseverar en buenas obras, buscando la gloria de Dios, buscando honor e inmortalidad, será que confirmemos que hemos aceptado de todo corazón el mensaje, el evangelio, la buena nueva que se nos ha entregado. Aquellos que se niegan, no solamente de palabras, sino con sus hechos, pues recibirán el justo castigo de Dios, como es el caso del tercer siervo en esta parábola que estamos estudiando. Es la vida fructífera la que demuestra nuestra identidad. Pero aunque muchas ocasiones esto conlleva riesgos, nosotros no debemos dejarnos dominar por el miedo. Porque como está escrito, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, de cobardía, de miedo, no, sino de poder, de amor, de benignidad y de dominio propio. Aleluya. Tercera aplicación. Cada uno tendrá que rendirle cuentas a Dios por la administración de las oportunidades que ha recibido. Es lo que representan los talentos. Como el Señor se ocupó de entregar a cada uno talentos conforme a sus capacidades, también le podrá exigir a todos por el uso que han hecho de esta gracia recibida. Es totalmente justo. La norma de este análisis será el propósito de Dios, propósito que se nos ha revelado en su palabra. Pero es nuestra fidelidad y no su propósito lo que será examinado. Es importante entender esto. La definición de bueno y fiel queda reservada para alguien que se ha comportado conforme a la verdad que se le ha puesto como norma de vida.
para alguien que ha cumplido con sus responsabilidades, valorando la confianza que se ha depositado en él. Y para alguien que ha confirmado que es confiable como para ser colocado sobre mucho más. Mateo 13, versículos 10 al 15 es el último pasaje que vamos a revisar hoy. Después de haberle entregado aquella conocida parábola del sembrador, que de paso recuerdo que si no lo has visto, acá en el canal tenemos el estudio. Fue la primera parábola que analizamos en este grupo de parábolas del reino de los cielos. Así que está acá, no te lo pierdas. La voy a poner extra acá, el link debajo de este estudio para que puedas llegar directamente. La mejor manera que tienes es suscribirte al canal, así no te pierdes nada de lo que estamos entregando acá. Después de dar esta parábola, los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia, el mismo principio. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y parece como una contradicción, como que al que no tiene se le quitará lo poco que tiene. ¿Por qué? Porque no tiene resultados, pero sí tiene oportunidad. Por eso, aún las oportunidades que tiene se le quitará. Y esto está en totalmente concordancia con la interpretación que le estamos dando a los talentos en la parábola de los talentos. Versículo 13. Por eso les hablo a ellos en parábolas. ¿Por qué? Porque aunque miran no ven, aunque oyen no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. ¿De qué hemos estado estudiando hoy acá? De todas estas oportunidades, bendiciones, gracia, misericordia, talentos, etcétera, etcétera, que Dios pone en cada ser humano, a disposición de cada ser humano. Será la actitud de nuestro corazón lo que determinará el resultado final cuando todos seremos evaluados. Porque todos seremos evaluados, seas creyente o no. Seas creyente en cualquier religión que tú has decidido aceptar. Todos seremos evaluados conforme a la capacidad el día que el reino de los cielos sea establecido. Por eso esta parábola nos dice: el reino de los cielos será como. Espero que esto despierte en ti responsabilidad. Espero que esto despierte en todos nosotros, porque me incluyo también, el deseo, la voluntad, el firme propósito de ser fieles administradores de la gracia que Dios nos ha entregado. ¿Y cómo es que podemos hacerlo? Poniendo en función de buen propósito aquello que Dios nos ha entregado. Y esa fiel administración la cumplimos, la llevamos a cabo cuando actuamos para el bien de aquellos que nos rodean. Así la bendición de Jehová Dios Todopoderoso te impulse hasta el final. Si esto te ha bendecido, te está edificando, recuerda darnos un like. Ayúdanos, porque así el mensaje es puesto delante de otros en las redes sociales. Como siempre, lo que más me va a bendecir, lo que más va a recompensar todo el trabajo que estamos haciendo en este canal es que tú tomes esta enseñanza y la compartas en tus redes sociales, la compartas con tus compañeros, con tus amigos, para que ellos también puedan estar preparados para ese gran día que viene, porque el que ha de venir vendrá, tal y como ha prometido. Que por su gracia y su poder nosotros podamos permanecer firmes, edificando sobre la roca de los siglos hasta que llegue ese día. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová fije en ti su mirada, te mire con agrado, para que recibas su paz. Shalom.